Se respetarán y cumplirán las normas de la condenada Carolina con respeto. Recogemos esto y nos vamos a dar un baño. Vamos a una playa que hay aquí al lado. Sí. Hay uno allí. ¿Pero queréis venir a ayudarme? No me de 5 euros por persona y día. Y surfea muy bien, la verdad es que él surfea bien. Ya cuando compites a los niveles que competía él, ya tienes que ser bueno. ¿Te vienes con nosotros o...? Podemos conseguir una noche de hotel, Sí. chicos, podemos. Sí. Él ya lo tenemos. No más de una braga per cápita suelta pululando por la furgoneta. Es para niños de 8 años. No me entran las boobies. ¿Sabes lo que A hay? mí me parece una chulería y una mala educación que te cagas. Coño, sale un alien de arriba. Cuando has perdido las formas, has perdido la razón. Sí, lo que te voy a tener que tirar. ¡Ey! No me metas prisa, porque yo así no puedo. Pullita, de bueno tonto. Javi, tío. Creo que no. Es que yo no tengo por qué aguantar esto, no sé qué, no sé cuánto. Vale. ¿Quién te está obligando a estar aquí? Jorge está un poco molesto, en el sentido de nosotros nos duchamos en la playa y ya se van a buscar una ducha caliente. Y encantada, soy Diana. Yo ya. Mis mariconadas. Yo también Son las mis mariconadas. Diana se ha marchado llevándose el buen tiempo. Y lo peor es que los ánimos en la furgo están como el día. Vaya por Dios, qué caras tan grises. Hace sol, sí. Hace viento, también. Vamos, un poco de entusiasmo, muchachos, que el viaje no ha hecho más que empezar. Mowgli. Pareces Mowgli. Durmieron arriba Lorena y Jorge y yo quedé abajo, solita, porque Diana al marchar y eso, pues quedé sola. Hay que buscar para pasar el tiempo, desayunar. Cuando hay que gorronearle al de enfrente, ¿no? Al chico que no. Ya, llevamos rompiendo la cabeza aquí un día. Nuestros gritos, nuestras discusiones, yo creo que ya medio nos conoce. A Diana la echo de menos, cero. Hay que ser realistas, yo digo la verdad, no sé, se fue, me dio pena que se fuese, pero no la he hecho para nada en falta. Sí, está ahí. Está el chico ahí, hay que escuchar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te coge el frío? Me escuece la garganta, dolor. Me siento bastante sola, en el sentido de que por la mañana era la que me despertaba, la que me decía, venga, vamos, levántate, y yo allí con el antifaz, no me apetece, y era la que me hacía tonterías, o que por la noche si me movía mucho me tiraba para un lado, o si me quitaba la manta me la ponía, entonces bastante sola, esa es la palabra. A ver, yo acabo de ver al chico, pero... Hola. Hola, buenos días. Hola, guau. Somos los chicos de la caravana. Sí, ya. ¿Podríamos desayunar contigo? No sé si... Lavarnos es que los es que dientes. no tenemos nada en la furgoneta. Sí, no os Ni preocupéis. dinero, ni nada. Sí, si hombre. pudiéramos desayunar contigo, nos harías un Sí, yo favor. ya desayuné, pero podéis desayunar vosotros. Debes estar hasta Voy a los volver. mismísimos Si nos de podemos lavar los escucharnos, dientes y eso. Ellas pueden y yo... Bueno, Yo no estoy tan bueno yo soy como ellas, Lorena. pero... Yo soy Lorena y ella es Yoli, él es Jorge. ¿Y tú eres? Yo ya hago. ¿Qué tal? Muchas ¿Qué pasa, gracias. tío? Encantado. Déjales ¿Y pasar, cómo se llama? Cholo. La verdad que la hospitalidad del chico bastante bien, porque después de ver lo que pasó con Diana, nuestra discusión entre Jorge y yo, después de ver todo eso, porque lo vio directamente desde su casa, la verdad que se portó súper genial. Yo soy de Santiago. Y no, pero bueno, empezamos el viaje una chavalita que bueno, iba con su furgo, se la habían prestado y se le estropeó. Aparecí yo, me comentó la película de subir con la furgo, un viaje sin pasta, sin móvil, y digo, mira, qué coño, estoy mucho más, sin curro ni nada. Diana estaba un poco tal. Diana es la chica que vino el otro día. Que Sí, a pedir. Nada, que te pido. Ella no está.
Y ya no ¿Se estaba. marchó? Sí, decidió marcharse porque ya estaba pensando en cosas de su casa y en querer volver y tal. Entonces al final como que decidió, dijo no, me marcho y lo habló con nosotros y se fue contenta. ¿Se fue contenta? Mira, si queréis podemos desayunar afuera. Vale, que sirves un poco de viento. Ah, perfecto, Sí, pues vamos. ya, mejor. Laura, ¿y te llevamos el desayuno para afuera? Pero la verdad que el chico se portó súper genial. Además el desayuno en Moslic, genial. O sea, la verdad que se le agradece el desayuno porque nos hacía falta. Por lo menos para tener fuerzas para el día de hoy. Bueno, pues ayudamos a recoger esto. Sí, recogemos esto y nos vamos a dar un baño. Vamos a una playa que hay aquí al lado. Sí. Vale, pues vale, hecho una por mí mano. guay, por mí de puta madre. No te preocupes. Pero con trajes y eso, ¿no? Sí, tengo trajes arriba en la escuela. Los cogemos, miramos unas tallas buenas para vosotras. Porque tú tienes cosas, No ¿no? hay Dios que se suba. Sí, tú ya llevas tus cosas. Bueno, nos dio desayunar, a ver, un desayuno continental, bueno, un buen desayuno, no de este hotel buffet libre, pero bueno, desayunamos muy bien, se echaba de menos unas buenas magdalenas. Yo pensé que había que llevar bikini o algo. No. Pues sé que hice bien en no ponerme sujetador. Libertad total. Pero nosotros vamos para allí, Lore. Vale, tú Él va para allí y ¿Vamos con nosotros él? a la escuela. Os miro unos Vale, trajes para para fútbol. vosotras. La escuela está aquí, está un poco desordenado porque... Ay, yo pensaba que la escuela era esta. No, la escuela la tenemos aquí arriba. Que si yo No sé cómo nos fuese tú... dejaste entrar con la bronca que te montabas. yo fuese ahí, en plan, tú estos viendo están el locos, percal. están en su furgoneta que se maten. Si yo fuese tú viendo lo que vi, yo no los dejo entrar. En plan, estos están esquizofrénicos. Es el candado, ¿no? Mira, pasad. 4 personas gritándose las unas a la otra y que llegan delante de mi casa con una furgoneta, ya solo por llegar delante de casa y aparcar allí sin tal, yo ya no los dejaba entrar directamente, o sea, podría ser un poco malo, pero... ¿Y qué tenéis pensado hacer? ¿Con tablón o con buggy? Yo lo más fácil. Lo más fácil. Lo más fácil para fácil. empezar. Un buggy. Es que más yo nunca fácil. hice nada. Y lo más a la orilla posible. Sí. Vale, pues Vas a tener cogemos, que tener mucha paciencia con cogemos nosotros. unos buggies que los tengo abajo en casa, guardados, y vamos para la playa, ¿vale? Yo siempre quise poner No pasa uno de nada. estos. Yo también. Os vais a asar de calor. Sí. No. Los pilleres. Dios, qué Cristo, tío. Es para niños de 8 años. No me entran las boobies. Carlos, aquí la... Nah, eso es un Vamos. show. ¿Cogeremos todos aquí? Sí. Hombre, si sacamos los 400 kilos de ropa que traen estas mujeres... cabemos. Vamos para arriba entonces. Venga. Joder, ¿vas a ir a pelo? Fuera coña. Pues yo una braguita me voy a poner. No voy a ir ahí en plan, güey, no. No, es que A es lo verdad. loco. A lo loco. Me vas indicando así los... Sí, mira, es muy sencillo. Es ir toda esa carretera hasta el cruce que vamos a llegar. Ajá. Tiras a la izquierda y la carretera acaba en San Jorge. Son 4 minutos de viaje. Vale, Está muy perfecto. cerca. O sea, si tenemos olas ahí, tío. No lo tengo tampoco muy claro. No. Bueno, olas, pero tampoco muchas. Tampoco muchas raquetas sin cascar. Que yo no sé nadar, ¿eh? Así que, ojito. No, pero va en serio. No te lo tomes el cachondeo que es de verdad. No sabe. No sabe nada. No sabe nada. Entonces, ya esto es San Jorge. Ah, estamos Cerquita, aquí ¿eh? ya. Tienes unos playones, amigo, acojonantes. Sí, eso es lo que nos zafa. Cuando hay mucho mar de niños, pues tenemos la clásica que es súper segura esta playa. Claro. Pero para ellas está perfecto aquí abajo, ¿eh? A ver si coge un par de olillas. Yo igual me voy para el medio ahí, ¿eh? Sí, hombre, el medio está mejor. A pelear ahí un poquillo. Sí, el Pues yo cuando me echara aquí, rompía ahí, entraba en izquierda, siempre a mundaca. Larguísimas, Sí. larguísimas. Pero ya con un puto naro me lo había pasado, ¿eh? Sí. Ahora es un poquito Esa boca. de la marea también. Perdón, es que soy muy mal hablado. Pues aquí es. Vamos a ver cómo está primero, ¿no? Los hombres vamos a mirar las cosas de Hay hombres. que darle la vuelta a Nosotros los a cambiar, trajes. hombre. Bueno, está más tranquila aquí la cosa, ¿eh? Hay que darle la vuelta a los trajes. ¿Para nosotras bien o qué? Para vosotros está perfecto, ¿eh? Sí. Para él igual se aburre un poco. Ya. Va, igual un poquito más hacia el medio tienes un Ya, poquito pero más. están largo. aquellos con el wing, tampoco me quedo en el medio, que me cae un quillazo allí o algo. Y para allá tampoco. ¿Sabes lo que está un poquito llena la marea aún? Está un poquito Tiene que llena. bajar, ¿no? Sí, con baja rompe mucho mejor la izquierda que me comentabas antes, Ajá. la de allá atrás.
Pero bueno, lo que está es mogollón de seguro para que las niñas se puedan meter ahí y echar unas risas. Ya, mejor. A ver, que yo quiero hablar de cosas de hombres también. De cosas de hombres. Grande. Y mira la que viene aquí. Bueno, esto, lo bueno es que va mejor. Buah, mira qué bonita. Está guay. Sí, no, para ellas lo van a pasar pipa. Nos cambiamos entonces y vamos, nos damos un baño. Perfecto. ¿Os parece? Perfecto. Sí, surfea muy bien, la verdad es que él surfea bien. Ya cuando compites a los niveles que competía él, pues ya tienes que ser bueno. No, ¿me pasa el neopreno? Yago, eso te iba a decir. ¿Qué? ¿Nos enseñas a darle la vuelta a los neoprenos? Sí. Que hay que dárselas. Es verdad. Quita este. Este ya, no, no, este sí, ya este ya está, mira. Cógelo por ahí. A ver, este es el mío. Mira, métele el brazo por dentro del brazo. Mira, así. Hasta aquí. Este traje es un poco más complicado, tienes que entrar por el cuello. A ver cómo hacemos. Ah, meter el cuerpo por el cuello. Sí, mira, este es igual, ya ves cómo me lo pongo yo. Vale. Ah, vale, Vamos, si vale. quieres, para aquí, para no cambiarnos en la tierra. Nos cambiamos aquí al lado del Me he bar. llenado toda de arena. Si tal me quedo con ropa interior y ya está. Sí, también puedes ir. Hombre, yo no llevo... Uy, está un poquito grande eso, Matías, los borrachos. ¡A por ellos! Mi mundo que es mi realidad. Yo no necesito hablar para expresar una emoción. Me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, es mi única ambición. Y es lo que necesito. ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? ¿Qué, Ruliña? ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste? Porque ya pasé directamente a meterme, porque ya no estoy muy bien como para meterme al agua fría y que me coja más el frío. Hombre, no sé. Fue una putada, ya cogió olas. Yo también, él también. Me hacía mucha ilusión, pero tal y como estoy paso, porque no lo que menos quiero es pasar el resto del día con nada. Ya viste que cuando me desperté que te dije en plan... Ya, no, sí que estabas jodido. Debí coger frío por la noche o algo, que estuve bastante mala toda la noche, con el estómago revuelto, estaba bastante mareada y entonces al entrar en el agua y con el tiempo que hacía y el frío del agua preferí directamente ya no entrar. Y es lo que necesito. ¡Oh, qué frío! Da igual. Ya lo colgaré porque sí, sí. Baja todo si quieres, lo ponemos ahí así. Sí, yo lo... No, no cierres, no cierres, no cierres. No, te dejo así. No, que yo quiero aquí, lleva esto. No, ese es mío. Este es mío, lleva este. ¿Quieres que yo...? ¿Este? Quiero que lleves este. No, yo estoy bien, me cogí esta, la pongo. Voy a ver si hay que echarles una mano o algo. Aleluya. Tengo que decir el aceite de la furgo, la rueda. Que tardaste un poco. A mí me No, tiene que cambiarse y Mira, todo. gracias. Nada, lo voy a poner aquí. Soliño, que ya nos vamos. Lo que sí te iba a pedir una pastilla de estas de... ¿Cómo es esto? De jabón de lagarto, para frotar, si tienes algo de eso. Sí. ¿Tienes? Sí. Y si me dices un lavadero, es que tengo otra ropa por lavar. Hay dos.
Me lo imaginaba, pero para nada tal y como es. La playa, la gente, el perro. No puedo evitarlo. Siempre que haya un perro, pues a mí me va a encantar. Pues iremos tirando entonces. ¿Marcháis ya? Sí. Ahora, al final, ¿te vienes con nosotros o...? Es que no puedo, es que tengo un montón de trabajo aquí en la escuela, que empezamos ya la temporada alta. ¿Cómo vas a meter a una cuarta persona? Primero, consúltamelo a mí y segundo, consúltalo al resto. Primero a mí, que soy el que conduce. Porque ya, después del problemón que hubo con Diana, que si por el volumen se lió la que se lió, imagínate por invitar así, porque me sale del pie a un cuarto. Me encantaría ir, pero es un puntazo, es muy complicado. Me vienen ahora los colegios también, que terminan y Nada, no te tengo un montón de chavales. Te tenía que preguntarlo, joder, has sido tan majo y has tenido tanta paciencia y todo que... Sí, me gustaría ir. Pues, encantada. Una cosa es que preguntes y tal cual, si te vienes. Otra cosa es que machaques. Oye, vente, vente, vente. Yo estaba mirándola de reojo y como, tía, te estás pasando 4 pueblos. Este es el sitio del que más pena me da irme, de verdad. Sí, hasta ahora. Bueno, más pena me da. cuando queráis volver, sabéis dónde estoy. Perfecto. Vendremos seguros, que hace frío, por favor. Venga. Bueno, Chao, gracias. que vaya bien. Adiós, doctor. Venga. Venga, chao. Pues ahora vamos a reírnos un poco más. A partir de ahora vamos a escribir y plasmar sobre papel y firmarlo los 3. Firmado por notario. Aquí, la aspirante a notario. Pues tenemos que firmarlo y tenemos que hacer los mandamientos para la furgo. Una propuesta, acéptala con mucha seriedad y entrega. A ver, que tú eres la que lo redacta, o sea que céntrese. Céntrese. Secretaria de la... Secretaria, céntrese, secretaria, que no le pago para esto. Secretaria, coño. Le he dicho que no me dan el trabajo. Tenía mucha tensión acumulada. Primera norma. No, primer mandamiento. Nada de norma. No, norma no, mandamiento. Mandamiento. Es Le ley. llevamos el rango. Respetarás Mandamiento, las ley leyes moral. de la furgoneta y las aplicarás con educación. No, furgoneta no. Condenada Carolina. Se respetarán y cumplirán las normas de la condenada Carolina con respeto. Y educación. Con respeto y educación. Espera. Hasta el fin del viaje. Secretaria, no retiene para dar escrito. ¿O qué, secretaria? Ahora lo voy a decir de corrillo, ¿vale? Vale. Y no me interrumpas, porque si no el primer mandamiento ya es ese, que interrumpa a la puta calle. Esto es lo que haces con los mandamientos, ¿no? Esto es lo que haces con los mandamientos. Te los pasas por el... Joder, seriedad. ¡Coño! Segundo. No, segundo no. Eso es... Bueno, primero, segundo. Es el primero. Segundo. No más de una braga per cápita suelta pululando por la furgoneta. 2. Una. 4 en total. Una. Dos. No. Una. Una. Es muy poco. Una. Por ¿Cómo cabeza. es muy poco? Una, es que no tiene 2 por ninguna. cabeza. 2 por cabeza. En serio. Tienes que ser justo. Tengo 3 gallumbos para un mes. Culpa tuya. ¡Dañaros un poquito! Tercero. No cremalleras abiertas en las bolsas, mochilas, maletas de viaje, de mano, todo. Resumiendo, nada de cremalleras abiertas. Bueno, las de mi pantalón sí. Las de pantalón puede, mi cremallera de pantalón puede ir abierta, que eso... Es como levantar la ventana de casa. Es No igual. cremalleras abiertas dentro de la furgoneta y sin utilización. Sin utilización, menos las de mis pantalones. No utilizar a gusto y antojo de cada uno, sin la opinión del resto, el radiocassette. Y el hay que poner un volumen máximo. Volumen máximo. Volumen máximo. Máximo 15. ¿Qué tal? Sí. 17, ni para ti ni para mí. Bueno, Vale, para dar un poco de margen, tampoco soy un talibán aquí que no... Quinto, la cama es el turno de camas diario inverso. Eso, diario inverso, mientras nos entendemos. vale, sí. Sexto, no más de 5 eruptos. No más de 5 eruptos por persona y día. Por favor. Incluidos
los pedos pedos no. hay que reducirlos. No, pedos da igual, porque como no nos tiramos pedos, no existen los pedos, ¿vale? Bueno, pero Vale, o sea, que a lo mejor el vale. de confianza no. Y ahora me soltarás con lo de no plantaremos más de 2 pinos al día. Os los iré contando diariamente y cuando lo descubra voy a decir cabrones de mierda, ahora me tiro otra yo. No se cogerá la ropa de nadie, incluso tus sudaderas, que lo hacemos mucho sin permiso. Ah, mira, qué bien. Sí, sí. Y ya está harta de que yo le llegue, te cogí tal cosa. Y la Bien, última. falta la última. Vivir este viaje como si fuera el último de nuestras vidas. A tope, disfrutando, pero al tiempo, al no, al máximo, tiempo no, al 200%. 100%, cuando acabemos. Bueno, Y que lo siga, digo, lo y que pienso. la relación siga después de esto. Mira, Venga. Manos unidas aquí, Ahora hay que manos firmar. unidas aquí. Ya. Bien, bien, bien. ¿Qué dice? Que tenemos que preguntar a alguien, ¿o qué? No, a ver. ¿Dónde estamos? Ah, tú sabrás. Que nos fuimos por las parras y... ¿Cómo yo sabré? No sé. Pero no sabes por dónde estamos yendo. No, sin puñetera idea. Me puse a poner intermitentes, a girar en cruces, a tirar en rectas, a que me piten los coches. Para contar. Venga ya. No, sí, venga ya. Si llego a saber que si te distraes así, si te hablamos, no te hablamos, tío. ¿Te No, a vas ver, a perder o qué? era crucial, sí, un poco perdido sí que estoy. No, un poco perdido no, mira. Solo Estamos en medio del tosos. monte. Va. Y una ¿Y señal a de quién le tráfico. preguntamos ahora? ¿Y a quién le preguntas? Ah, ya, o sea, ¿cómo no le mientras no nos preguntes encontremos a a una nadie no mujer podemos hacer cuánto nada, pero parar un coche, si podemos alguien que venga de frente o así. Pítale. ¿Cómo le paro a alguien que me dé frente? Joder, pues pítale, no sé, mejor que seguir adelante sin saber a dónde vamos. Es más, hace 5 minutos había sol, ahora estamos perdidos. Eso es niebla. No, esto es niebla, estos parece que estamos llegando a Mordor, tío, como mínimo. Estoy flipando. Mira qué guapo, tienes palmoño, tío. ¡Venga ya! A ver, no, viejos no, eso no estuve. Nos hemos quedado sin dinero. Pues hay que trabajar, que sois muy jóvenes. En un hotel, con cena. No, Si nos imposible, hicieras pues nada. caso a nosotras, que somos mujeres. Me tenía que... Ah, mira mi sudadera. Genial. Que esa gente viste de militar me da un poco de más rollo, ¿eh? ¿Que no? Yo me voy a congelar. Con educación, que estos tienen pinta de tener mala hostia. Si Mira, nos los hicieras militares. caso, nosotras no nos perdíamos. Ánimo, venga, che, yo no voy. Yo no voy. No, bájate rápido, por favor, que nos estamos Ahora, mojando. ahora queréis al hombre, ¿no? Bájate rápido. Ahora queréis al hombre. Me estoy calando, Hola. Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Que estamos ¿Va un todo poco bien? perdidos. Sí. Va todo bien, no hay... No pasa nada, ¿no? estamos intentando Venimos en son de ninguna paz. misión secreta ni nada, ¿no? Y de repente son un... Eso, 4 o 5 personas vestidas de militares allí y es como... ¿Dónde nos metimos? ¿Qué puñetas es esto? No... ¿Y de dónde venís? Ahora mismo de los niños, lo que niños. pasa es que empezamos a tirar millas ahí con la furgo y, bueno, crucé de aquí, recta de allá y medio nos Es perdimos hombre. un poco. Claro, Soy yo. Y si nos hiciera caso, que son... Mi culpa, para variar. Es lo que tiene que dejar con las mujeres. Muy que bien. estamos ¿Y en qué andáis minoría. buscando ahora? Pues la Andamos ver- buscándonos. Una, Que ¿sabes? estamos un poco perdidos. Bueno, pues Y ahora dos. mismo estáis en Moecha, 3 kilómetros de Somozas. Acabamos por Moeche, tiramillas, llovía y ¡bumba! Y acabamos en Moeche. ¿Y venís a jugar? ¿A qué venís? No, veníamos un poco a ubicarnos a para jugar a saber, qué? tirar un poco, no sé, y como vimos lo de granja, tal, pues era aquí. Pero esto Vamos de a los trajes preguntar, porque militares no y eso. Pues a ver, vamos a ver. 3 perroflautos para el Además en quad.
el chico con las cadenas, además vimos pasar el chico, Sí, sí, chico rapado, con caderas. impresionante. Es un poco misterioso, ¿eh? ¿A cambiar de ropa? Sí. Sí. ¿Qué puntería tenéis? ¿Qué puntería tenemos? Yo soy hombre mala. para Mala. variar, pero Pues bueno. vamos. Nos vamos al bosque. Venga. Pero, Sí, ¿pero a qué? explicarnos qué hacéis. Sin nada. Venga, Aquí os yo me explicamos. cambio, me cambio, Venga. vamos. Vale, venga. Arriba. ¿Pero a qué? Le comentamos la película, eso de que estábamos perdidos, que qué era esto, qué tal, Y y... ella enseguida, ¿queréis vestiros? Vamos. ¿Queréis Y pasarlo era bien? en plan, Pim, pam, venga. flipando, ¿sabes? Y decíamos en plan, pero explica. Y decía, no explicamos nada, para arriba, para Venga, arriba. si queréis no sé qué, pues venga. Y vosotros contra nosotros. Bueno, ¿vosotros queréis comer hoy? Sí. ¿Empanada? Sí. Pues a cambio de la empanada tenéis que acabar con ellos. ¡Te tengo en la mira! ¡Te tengo en la mira! Y si no acabamos con ellos, ¿qué? A morir. Quedamos en el monte, quedamos en el monte. Vamos en el bosque. A que os coman los lobos. Que como los lobos. Bueno, No me frustres a todos por eso. vamos a formar 2 equipos. Vosotros vais a estar en uno, vosotros solitos, y los monitores jugarán con vosotros. Os vais a cambiar aquí dentro de ropa. Efectivamente. Saldréis fuera, ya os explicaremos lo que tenéis que hacer, os explicarán los monitores. Y a todo esto, cuidado con los lobos, con los jabalíes y todo lo que se encontréis por el bosque. Adentro. Pero jabalís... De verdad, la peca. ¿Lo has visto? Mira qué guapo, tienes palmoño, tienes... Vamos, Yoli, levántate, eres una máquina de matar. ¡Vamos, Yoli, vamos! ¡Que estamos! ¡Que estamos! ¡Dragones a huevones! ¡Que estamos! ¡Dragones a huevones! ¡Unas verduleras! ¡Sois unas verduleras! Mira, porque es que llega un momento que te metes en el papel y dices, buah, estás en la tensión del momento y te lo crees ahí, que es la guerra que hay que... Pero si esto hay que llevarlo, lo podemos dejar. Lo puedes dejar, ¿eh? Yo me quiero mojar, yo A mí no me importa auténtico. mojarme. Que las carrachas entren en mi cuerpo. Que las carrachas vengan a mí. A ver. Entonces era un poco como ves. A ver, una explicación rápida del arma. Tenemos el sensor de cabeza, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual, disparándole a la cabeza, da igual que sea por delante, por detrás, por lateral, tiene 60 grados y una cuarta de altura. Nos quitan una vida, ¿de acuerdo? ¿Cuántas vidas tengo? Te adelantas. Ah, vale. El instructor, súper serio, metido en su en plan, papel, sí, microné. acojonaba, Y no, acojonaba. Y no le interrumpas, y no le preguntes, porque... Y nosotros, por lo menos Cuidado. en un momento en que le estaba explicando el rollo de cómo iba tal, y le digo yo, ¿y cuántas vidas te adelantas? Tenemos 2 mochilas, una negra y una verde. Uno de vosotros que coja una mochila y se va portando la arma. ¿Hacemos yo? ¿Queréis? Como queráis, ¿eh? Acordaos que tenéis que dar las granadas a vuestro compañero en este caso. ¿Qué? ¿Y después de esto? Pues estoy una empanada. Hay algo de comer, ¿no? Sí. ¿Y de Os qué? tienes que ganar. Que os tenemos que ganar. Pero no la tenemos que ganar. Pues la tenéis que Pero ganar. tenemos ¿Lo que os que queréis? Que aquí... Es bandolera. ¡Jolín! Pero para los tres. ¿Lo que la mochila? No, ¿La la empanada? Sí, No, hombre, la sí. empanada, la empanada. A lo que estamos. Bien, A lo que bien, estáis, bien. a lo que estáis. Bueno, pues, misión por empanada. ¿Cuál es el mío? ¿Es? ¿Hay alguien ahí? ¡Joder! ¡Hay uno allí! ¿Pero queréis venir a ayudarme? ¡Venga ya! ¡Vamos, que acabamos de ganar una empanada! Lo mejor de esto va a ser la empanada. Que ganó fue la perra, que subió y bajó. Fuerza de honor y sangre, sí, señor. Todas, ¿eh? Honor y sangre. Tosho es sangre. Venimos finos, ¿eh? Por esas caras ya se notó con quién ganó.
no, Sí, que hemos ganado. Os habéis dejado ganar, ¿no? Decir la verdad, A ella le he dado yo en la cabeza, pero está claro, ¿no? la chavalita rubia de pelo corto fue la primera y le hice plas, 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 y la tía ya frita y se fue para arriba. A mí me quedé con 5 vidas, ¿eh? No sé, yo allí al amigo que... A mí me dieron pa'l pelo, a mí al minuto 1 yo ya estaba ya... ¿Y bolas? ¿Quién cogió más bolas? También cuenta, ¿no? ¿Qué bolas? ¿Quién habló de unas bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? No, yo nunca escuché hablar de ninguna bola. Pero espera, aquí cuentan las vidas y cuentan las bolas, ¿eh? Que todos estáis muertos. Porque ellos dicen que ganaron por las pelotillas que cogieron, pero por vidas existís pa'l pelo. Claro, porque a mí me quedaron 5 vidas, y a 2 y ya habíamos terminado y era en Son plan, 7. te hemos ganado. mí Pero como ninguno. ellos tenían las granadas, pues... Todos muertos porque se te ha encendido la luz. Ay, empanada. Corre, coge la panada. Róbale las bolas, róbale las bolas. Vale, ganaron ellos. Ganamos nosotros, ¿qué coño? Ganamos nosotros. Pero Es que no cogimos ni una sola de las bolitas de estas de... ¿Qué el bolas? rollo por las granadas. Las bolas que no llegamos a ver Yo no sé siquiera. nada de ninguna bolas. ¿Les dais la A empanada? ver, le preguntamos ¿La compartís? al mérito. No es nada. Compartir no es vivir. Es un concepto muy equivocado. Bueno, podemos quitarnos los trajes. Los podéis quitar ahí dentro. Si queréis, ahí hay un agua para echaros encima, un agua Por calentita. favor, por Sí. favor. Oh, sí. Esto es muy ensebre, muy rudimentario. No pasa ¿eh? nada. Bueno, nos vas a contar tú. Llevamos duchando en la playa, no sé qué. A ver, Yo me lo pasé como una Estuvo tía. genial, Yo me metí genial. en el papel y dije, os vais a cagar todos. Una descarga de adrenalina importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, acabamos como... A pesar de la mojadura, pero Vamos, fue muy divertido. ¿Vosotros cuando os cambiasteis os habéis mirado si teníais carrachas? ¡Ah, las carrachas, tío! Pues yo cuando me estaba duchando yo me miré, en plan, no tengo, dime que no tengo. Vale, ya veré que tengo un par de picorcillos por ahí un poco sospechosos. Yo Calla. no quería decir nada, pero... En el pelo, piojos A ver, tendrá. no, piojos no, eso los tuve, pero... ¡Ay, qué asco! Mira por ahí. Pero mírenme la cabeza, que siempre van para la cabeza. Debe ser horrible. Pero si coges alguno no te lo comas, eso que metes en el bote, que tenemos que cenarlos. Tío, No, con el desayuno de esta mañana de los niños. Yo no te veo. ¡Ah, sí, tienes cena! No jodas, no, que no voy a tener. No, a ver, por aquí. Ráscame la espada, ráscame para abajo. Te picas, si te picas, Sí, ¿qué sí, tienes? Más abajo, pero más abajo. Si te picas, ¿qué Debajo de tienes? sujeta, debajo de sujeta. Bájalo. Ahí. ¿Encontraste? Un poco más arriba, Se mueve, se Un mueve. poco más arriba, un poco más arriba. ¡Ah, que tienes una aquí! Ay, Qué tonta, a ver, Betanzos. Población 13.680 habitantes. Temperatura media anual 12,3 grados centígrados. Gentilicio betanceiro. Gentilicio brigantino. Gentilicio garelo. Que sí, que valen los tres. Betanzos es famoso por sus tortillas, por el Parque do Pasatempo, por el río Mandeo, por sus romerías y por sus fiestas. Aunque lo más llamativo a primera vista sea su casco viejo, uno de los mejor conservados de Galicia. Si queréis viajar hasta el siglo XVI, no lo dudéis, daos un garbeo por Betanzos. Es conocido por ser la capital del gótico gallego. Durante más de 3 siglos fue la capital de la provincia de Betanzos, una de las 7 provincias históricas de Galicia, en aquel entonces más grande que la de Coruña. Pero no es precisamente la historia lo que trae a Betanzos a nuestros protagonistas, porque hoy hay feria y no se puede disfrutar de la cultura con la barriga vacía. Hay feria, creo, ¿no? Sí, algo tiene que haber porque hay mucha gente aquí. Vamos a mirar. Para arriba, ¿no? Estamos sin nada, la furgos. Una manzana nos queda. Entonces, si podemos conseguir como mínimo algo de fruta... Vale, pues vamos por ahí mejor, ¿no? Sí, por ahí. Pues la idea para el Metazo salió después del Laser Combat. Un poco bueno, porque así como un núcleo urbano bastante grande, estábamos sin nada, estamos bajo minimísimos, ni agua, tenemos la manzana medio pocha en la nevera. No tenemos Sí, agua. la La verdad verdad que que no no tenemos tenemos nada. Hacía falta para ir a un sitio grande ya. Mira, Yoli. Estamos un poco ahí... Escasos de estamos sin comida. comer. Nada, lo que tú veas, Teresitas, Yoli. Muchas gracias,
Muchas gracias. Nada. Gracias, compañero. Muchas gracias. Qué guapas. Venga, buena suerte. Chao. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Vamos a la panadería. ¿Hola? Hay pan allí. ¿Hay pan? Hola, buenos días. Mira, que estamos haciendo un viaje sin dinero, nos hemos quedado sin comida. Vendemos. Este es el jefe. Ayudamos a lo que sea, nos ponemos a vender aquí contigo. Queremos trabajar. Queremos trabajar a cambio de comida. De comida. Yo, era mi ilusión. Yo tengo que admitir que yo tenía la ilusión de llegar trabajar. y trabajar y ayudar y tal. Aquí, pero lo que queremos pueda dar para vender, queremos ganarnos. Vamos por ahí. Yo soy el cliente, ¿vale? Buenos días. Buenos días. Verás, verás, soy un pobre mendigo que estoy haciendo un viaje sin recursos, sin dinero. nada. Ay, no hay nada, nada. no hay nada. Toma, vete Y probando. si dejo las dos... Ahí. Chicos, venid a ayudarme que nos va a dar empanada. La próxima venimos más temprano y nos ayudamos. Gracias. ¿Sabréis? Genial. Joder, qué guay, tío. Tenemos un cacho de pan. Guay, empanada. Y chorizo para hacer un bocata. Jorge era el que menos insistía para trabajar, ¿eh? A mí eso me da que pensar. Yo- Como en el papel de... Yo era el sierpa que cargaba las empanadas. Yo era la mula de carga. Le ayudamos a recoger. Le ayudamos si quiere a recoger la mesa, a vender, lo que sea. Un trocito de queso así con el pan que nos acaban de dar aquí esta gente tan amable de la panadería. Pues encantado, que lo paséis bien. Hola. Muchísimas gracias. Dos besitos, por favor, porque Besos, más. por favor. Muchas gracias. Si quiere que le echemos una Muchas mano a gracias. recoger el tenderete. Sí, y el queso lo hizo la señora. Ah, queso el casero de lo casa. hizo la señora y nos Que estaba- explicó un poco cómo lo hace, Yo ya empezando le por la piqué. vaca. Ya lo probé. Está. Hacemos una especie de negocio. Yo le ayudo, usted me ayuda. Recogemos ya nosotros. Ah, bueno, ayudarnos, me puedes ayudarnos. Ah, yo te ayudo igual, ¿eh? Bueno, pues yo te ayudo Un igual. trueque. Un trueque no puede haber. Para las chicas. Bueno, pues nada, gracias. Calcetines, que este echamos chico una está sin para recoger. calcetines, Echamos una para para recoger. Negro. Hacemos el trabajo más Es que ameno. el pobre chico se vino Que con... no es nuestro el negocio, no podemos dar nada. Ah, vale. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Chao. Pero aparte que llegamos al final de todo, fue el problema, que a lo mejor si hubiéramos venido antes, habríamos conseguido más cosillas, llegado pero más la temprano. gente... Igual la gente estaba más en el momento de que está toda la plaza llena, que Aparte está que más había gente que se iba predispuesta, asada, tal. porque nos hemos quedado sin dinero, Hace un viaje sin recursos, pasta, sin por nada. toda Galicia. Pues hay que trabajar, que sois muy jóvenes. ¿Qué tal que si le trabajamos? Le ayudamos a recoger. Le ayudamos a le limpiamos. recoger. Somos tres, somos muchas bocas aquí, a lo mejor en otro puesto. Vale, gracias. Vale, gracias. Que yo tengo mi trabajo, yo tiene Es que a el mí eso suyo, me ofendió, él tiene el suyo fuera. señora, no se equivoque. que Ella yo trabaja estudio y y trabajo. estudia. Trabajo entre comillas. Bueno, está la cosa Pero oye, el malita, viaje pero es bueno. así, el viaje Pero es no así. estamos arra- conformes con lo que tenemos. Yo arrastrando por lo con lo menos que estoy hay. conforme con mi trabajo. Que no todo es dinero en la vida, y trabajar. Venimos a Y ayudaros a venimos recoger. a ayudaros a recoger si puede ser pues, por unas prendas de ropa, algo para nosotros, para poner ropa para este viaje que no llevamos nada De encima. abrigo no llevamos nada. Y Entonces, no hay nada que esté roto, algo manchado. algo que nos... Coge este si quieres. Así, me la regala. Regala, vaya. Muchas gracias. Divino de la muerte. Muy vintage el rollo. Para Lorena tapar- lleva puesta una chaqueta. Una chaqueta nueva temporada, un color. favorito en Cibeles. Para tapar la barriga, pero no, los brazos. Una tapalorza, sí, no la chaqueta. No tapalorfas. Tenemos jalufo, tenemos ropa, tenemos de todo, con lo cual hoy habrá que dormir en un hotel, ¿no? Habrá que ¿Qué os buscar. parece? Sería el día redondo. Perfecto. Noche de hotel. Podríamos Por lo menos intentarlo. una cama y una ducha caliente. Yo por lo menos una ducha caliente y una cama la necesito, porque con la mojadura de hoy, con el frío que me cogió por la noche, con lo de que tengo estar, que por la mañana, Perfecto, ¿sabes? perfecto. O Por sea, mí es estupendo, yo lo veo. estupendo. Que la furgoneta Sería- tenga mucho cariño, sería pero una cama genial. caliente. Podemos conseguir una noche de hotel, Sí. chicos, podemos. Sí, 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 sí. Hemos ya lo sobrevivido tenemos, en con el lo cual... monte en condiciones infrahumanas, podemos conseguir una noche de hotel. Buenas tardes. Una preguntilla. ¿Algún hotel o algo así por aquí cerca? ¿Hotel, pensión o...? Hoteles, Albergue, lo que sea. Sí, sí, sí. Y justo bajando la plaza, en vez de ir hacia la derecha, hacia la izquierda, vale. cogiendo Sí, la vamos Avenida a de la plaza Castilla, Sí. pasan la gasolinera, hay a unos 300 metros a mano derecha, está el complejo San Roque. Vale, ¿De vale. ¿Y acuerdo? andando cuánto tiempo es, más o menos? De aquí a allí no llega a 10 minutos. Ah, bueno, sí, paseo, vale, vale. Vale. Así es, pues muchas Venga. gracias. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. O sea que bajando la plaza derecha e izquierda.
Bajando, Incluso mismo en los hoteles donde vayamos preguntamos. Aquí ya directamente. Yo soy realista y yo voy pensando en que es muy complicado. A ver si, a cambio de que trabajemos aquí, yo que sé, en la cocina, porque de camarero tampoco tengo mucho. De camarero, nosotros somos camareras. Solo una noche para que se nos seque la furgoneta y poder seguir el viaje. Vamos a ver. Habláis con cafetería, que allí es donde están los jefes, y bueno, ellos ya os comentan todo. Ah, vale, pues gracias, vamos a hablar con ellos. Muchas gracias, Gracias. Chao. A ver, hay que ser realistas. Convicción y decisión para ir a tal, la tenemos. Ahora, ¿qué va a ser? Complicado. Va a ser el no. Hola, ¿qué tal? ¿La encargada? ¿Eres tú? ¿Puedes? Mira, a ver, Hola, ¿qué tal? hola. Mira, a ver, te presento. Bueno, ahora ya un poco más, que soy mucha gente, no, muy complicado. Ella es Lorena, ella es Jolie. Bueno, estamos haciendo un viaje, un reto, que es recorrer toda la costa gallega en una autocaravana pequeñita. Y bueno, la idea es que, bueno, tuvimos un problema con la furgoneta y no podemos dormir en ella. Nos ha llovido ayer y se nos ha mojado todo. Está todo no mojado, tenemos no donde podemos dormir en la furgoneta. Y entonces nosotros veníamos, era a ver si podíamos, aunque sea una habitación pequeña para los tres, da igual. Bueno, necesito ir a hablar con los encargados. Sí. Y os lo digo en 5 minutitos. Sí, esperáis, sí. porque está el hotel bastante lleno y a ver si hay... A ver qué me dicen. Vale, final. Vale. Muchas gracias. Qué moja. Parecía más crudo y al final... Hazme contarle lavarme el pelo, arreglármelo un poco y dormir en una cama. Dios, Que sería una suerte increíble poder pasar la noche aquí. por favor, Dios mío, por favor, Dios, por favor. Tranquilos. Volver a la ¿Tú furgoneta. cuenta con él? No, Yo ya me hice la ilusión, es imposible no, pues que no cuente te ya hagas con el no. ilusiones. No, pues no te hagas ilusiones. Que si no el golpe es más fuerte. Creo que son los 5 minutos más largos de mi vida, ¿eh? Sí. A ver, he hablado con el encargado y me ha dicho que sí, ¿Que que sí? no hay problema. ¿En serio? ¿Queréis ¿Que subir sí? a ver la habitación? Hombre, pues sí. Sí. Es que estoy alucinando. ¿De verdad? Sí, de verdad. Nada, no hay de qué. Tú no sabes lo que mi pelo te lo va a dar. De verdad, te lo Yo también me lavaré el pelo. Y esas cosas. Brutal. Increíble. Brutal. Sin palabras. Esto parece un sueño. Sí, la verdad que sí, habéis tenido suerte. ¡Ay, Dios! Por favor. Muchas gracias para ellos. Dios, voy a llorar. Todo está tan limpito. Sale. Y hay toallas limpias. Cerca, ¿no? os echéis de menos, Claro, no vaya a ser. vale. ¡Sábanas limpias! Nada, venir aquí a meteros en mi cama ni nada después, ¿eh? No sé yo. Un colchón, man. Para dormir voy a tener que levantar el techo elevable que tengo que dormir en una tienda de campaña lloviendo, por Y Dios. no nos va a llover encima. No escuchar el viento, que no me caigan gotas en la cabeza. Nuestras caras creo que lo dicen todo, esto es impresionante. No hay palabras. Te dice mi cara que es un poema. O sea, A ver, tengo la risa tonta, o sea, ya lo digo todo. Acaba de llamar el encargado. que no podemos dormir. Que no, sí podéis dormir, pero me ha dicho que seguro que lleváis tiempo sin comer en una mesa y os invita a cenar hoy. No. Si queréis, claro. Sí. Muchas gracias, de verdad. Cena, hotel. Surf, láser compact, empanada, feria, más empanada y ahora hotelazo. Hoy los chicos solo pueden quejarse de vicio. Lo bueno es que han estado lo suficientemente ocupados como para no echar de menos a Diana. Y lo mejor de todo es que la armonía vuelve a reinar en el grupo. Eso sí, a ver si dura. Que salga, ¿eh? Que o ayuda o te queda aquí, ¿eh? Que arrime a esto te va.
puesto y el toldo. Aparte la ropa interior menos la mía seca muy rápido. Porque es que yo veía tu personalidad, veía los gritos que habías tenido con cosas, una tontería. Oye, Y lo compartiste. pero tío. Está lavado, Finolis de la vida. Está lavado a mano, a mano.